Aleluya. Damos gracias al Señor. Amén. Qué momento tan especial. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra. Gloria al Señor. Quiero que me acompañe a Job, capítulo 12, versos 13 al 16. Job, capítulo 12, versos 13 al 16. Nos vamos a quedar aquí en la iglesia, amén. No sé si los niños tienen clase, pero si nos podemos quedar, gloria al Señor. Job capítulo 12, versos 13 al 16, y también vamos a ver Proverbios 8, 14. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Job capítulo 12, verso 13 dice así. Puede estar de pie para la lectura de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Job capítulo 12, versos 13 dice así. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derribare, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye toda la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Vamos rápidamente a Proverbios 8:14. Gracias, Señor. Proverbios 8:14 dice así. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tu palabra, Señor, es ese refrigerio que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, te pedimos que en esta mañana sea tu palabra impactándonos de manera sobrenatural y que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, oh Dios. Espíritu Santo, haz como tú quieras en nuestra vida y en todo aquel, Señor, que oiga esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca del enemigo de los enemigos, que es el Espíritu de Dios. Hemos hablado del Espíritu de Dios y hemos comenzado una serie para poder entender los 7 espíritus de Dios. La semana pasada, ¿recuerdan de qué estábamos hablando? Hablábamos del espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y qué tan esencial e importante es la sabiduría y la inteligencia en nuestros tiempos. Vivimos en tiempos tan cruciales donde solamente podemos depender del poder de Dios. Amén. Hemos estado aprendiendo cómo aplicar esa sabiduría e inteligencia a nuestra vida y cómo nos va a ayudar a tener y hacer mejores decisiones en nuestra vida. Muchas de las personas que toman decisiones la hacen a la ligera, la hacen porque sienten, porque por lo que miran, se dejan llevar por la circunstancia y basado a eso se toman decisiones que más adelante vienen a ser decisiones que cambian los rumbos de familias, de personas, de hijos, de padres, de abuelos. Y hoy más que nunca, amada iglesia, necesitamos la sabiduría y la inteligencia de Dios en nuestra vida.
Entonces el día de hoy quiero continuar con los 7 espíritus. Hablábamos que en Apocalipsis nos habla de los 7 espíritus, pero también en Isaías 11, del 2 al 5, habla que el Espíritu de Dios va a reposar sobre él, hablando de Jesús. Y que ahí está el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová, y que él será el que le hará entender y dirigir el temor de Jehová. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y la semana pasada entendimos que en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, la palabra del Señor dice que Él viene y también nos sella con su Espíritu Santo. Ese sello lleva en sí los 7 espíritus de Dios. Hablábamos de que no son 7 espíritus divididos, son las funciones que Él tiene, pero Él es uno solo. No adoramos a 1, a 2, a 3, a 4 dioses, adoramos a un solo Dios. Pero ese Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y Él se manifiesta a través de la sabiduría, de su inteligencia. Vemos la creación que ha sido hecha por su sabiduría y por su inteligencia. Todo lo hizo a su tiempo, todo lo hizo en el momento y en las temporadas correctas. Hablábamos de eso la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar del espíritu de consejo y de poder. Dígale al que está a su lado: ay, 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 necesitamos consejo y poder. Ay, 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 dígale: ay, 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 necesitamos consejo y poder. El comentarista Matthew Henry, refiriéndose al pasaje que acabábamos de leer de Job, donde dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Él dice que este pasaje se trata de un discurso noble de Job con Dios hacia lo que es la sabiduría, el poder y la soberanía de Dios. Porque algo que podemos observar en la escritura es que aunque el poder de Dios ha sido compartido para nosotros, aunque la sabiduría de Dios ha sido compartida en nosotros, aunque su conocimiento se nos ha sido dado, el acceso a todo lo que Él es se nos ha sido dado, no podemos pasar por alto que aún con todo eso Dios sigue siendo soberano. En otras palabras, aunque tengamos acceso a todo eso, aunque tratemos de hacer las cosas conforme al temor de Jehová, no siempre todo va a salir bien ante nuestra manera de verlo. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo soberano. Diga conmigo: Dios, tú eres soberano. Así que hay cosas que aunque usted siga instrucciones y siga las directrices de Dios, van a haber cosas que se van a salir de la mano. Pero no es porque no hayamos hecho lo que tenemos que hacer, sino porque Dios sigue siendo soberano. Y Él va a hacer como Él quiere, a la hora que Él quiere, con el que Él quiera. No podemos pelear con la soberanía de Dios. Y recordemos que Job era un hombre que lo tenía todo. Un hombre que tenía riquezas, tenía prestigio, tenía una familia hermosa, tenía hijos, hijas, tenía herencia, tenía dinero, tenía propiedades. Era un hombre próspero, un hombre sano, un hombre inteligente, un hombre temeroso de Dios. Pero aún con todo, la soberanía de Dios llegó y todo se le fue quitado. Y Job en su libro trata la manera de entender a Dios. Y Job tiene muchos discursos con Dios. Y cuando leemos en Job capítulo 12, vemos que él está teniendo un discurso con Dios para tratar de entender a Dios y el por qué todo se le había sido quitado.
porque todo se le fue quitado. Sus hijos murieron el mismo día. Sus ganancias perdieron. Sus casas fueron quemadas. Todo se le fue quitado. Hasta su salud se le fue quitada. Y Job trata de entender a Dios. De hecho, los amigos de Job trataban de decirle la causa, el por qué él estaba como estaba. La sabiduría humana, la inteligencia humana de ellos, el conocimiento humano de ellos, trataban de entender a un Dios que no se puede entender. Hay cosas, dígale al que está a su lado, hay cosas que no las vamos a entender, porque solo le pertenecen a Dios. Vemos en ese pasaje que Job dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Quiero que entienda esto, que el poder, la sabiduría, la inteligencia, todo viene de Dios. No hay otra fuente de donde pueda venir la sabiduría, de donde pueda venir el poder o el consejo. Todo viene de Dios. Amén. La palabra dice la Biblia con Dios. La sabiduría está con Dios. Esa palabra con denota en medio, de modo, instrumento que sirve para algo. En otras palabras, de Él es donde desciende el poder. Él es la fuente del consejo y del poder. Es en Él que está. Y para que nosotros podamos adquirir consejo y podamos adquirir poder, tenemos que estar en Cristo, tenemos que estar en Dios, tenemos que estar en Él, porque de Él depende todo. Colosenses 2, 8 al 12 también nos dice: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. En Él es donde habita la plenitud de la deidad. En Él es donde habita el poder y la sabiduría. En Dios es donde habita el consejo para nuestra vida. Proverbios 8:14 que leíamos dice que con Él está el juicio, con Él está el consejo. Entonces, como portadores del Espíritu de Dios, como hijos de Dios, cada uno de nosotros portamos consejo y poder. Dígale al que está a su lado: tú tienes consejo y poder y no te habías dado cuenta. Nosotros portamos el consejo y el poder, pero eso sí, si somos guiados por el Espíritu Santo. Para poder portar el consejo y el poder, tenemos que ser guiados por Él. Tenemos que ser instruidos por Él. Tenemos que ser enseñados por Él. Tenemos que ser corregidos por Él. Tenemos que ser disciplinados por Él. ¿Están aquí, iglesia? Porque es bonito decir: tengo el poder, tengo la sabiduría, tengo el conocimiento, y no dejarse guiar por Dios. Pero todo eso viene cuando usted y yo nos dejamos guiar, enseñar, disciplinar y corregir por Él. Van a haber disciplinas que dice la palabra que en el momento no son bonitas, pero que con el tiempo producen algo poderoso dentro de nosotros. La disciplina es importante, la amonestación es importante en nuestra vida. Estaba leyendo un estudio que hicieron en una universidad que dice que en la investigación cognitiva y del comportamiento, esta investigación está enfocada en la investigación del humano y cómo procesa las situaciones en el razonamiento. Y esta investigación, dice de que demasiada información que el ser humano muchas veces recibe lo lleva a tomar malas decisiones.
La mucha información puede llevar a una persona a tomar malas decisiones. Y recordé el pasaje de la Escritura donde Pablo decía que la letra mataba, que la letra mata, mas el espíritu edifica. Y eso era lo que él trataba de decir, que mucho conocimiento humano, mucho entender las cosas humanamente nos puede llevar a más bien tomar malas decisiones. En este estudio decían de que todos nosotros en la primera hora que nos levantamos tomamos 2000 decisiones. Solo en la primera hora al levantarnos. ¿Cómo? Sí, tomamos decisiones. Usted decide abrir los ojos. Usted decide si se levanta de esa cama. Usted decide si se lava los dientes ese día. Usted decide si se baña ese día. Usted decide si le da el beso a su esposa o no en la mañana. Usted decide si se pone la misma ropa que el día anterior. Usted decide si se pone los mismos zapatos. Usted decide si va a ir al trabajo o no va a ir al trabajo. Usted decide si va a tomarse el cafecito. Usted decide si se come ese pan. Usted decide si se va a tomar la leche. Usted decide si se come las frutas. Usted decide lo que va a hacer en esa primera hora. ¿Están aquí, iglesia? Y a veces no pensamos que estamos tomando decisiones, pero estamos tomando decisiones. Inconscientemente tomamos decisiones y la primera hora de nuestro día está centrado en las decisiones. Entonces, inconscientemente, sin tener tanta información, actuamos y tomamos decisiones. Y por eso el estudio dice que muchas veces el tener demasiada información nos lleva a tomar malas decisiones, porque si tenemos demasiadas opciones, no vamos a saber qué elegir. Si no, pruébelo con sus hijos. ¿Cuántas veces le hemos dado varias opciones a nuestros hijos? ¿Querés el azul, el verde, el rojo, el anaranjado, el morado? Y de tantas opciones el niño no sabe qué escoger porque le dimos demasiado. Pruebe solo con 2 y se le va a hacer más fácil. ¿Están aquí, iglesia? Aunque tenga muchas opciones, solo dele 2 y usted va a ver qué efectivo va a ser la elección para sus hijos. De la misma manera nosotros, los hijos de Dios, debemos de tomar decisiones, pero basadas en el Espíritu y no en la información que tenemos. La semana pasada hablábamos que muchas veces esta nueva generación que se está levantando, que tiene acceso a tanta información, se dice que es la generación más ignorante. ¿Cómo así? Tanta información y es la generación más ignorante. Así es, porque tienen información, pero no saben cómo aplicar la información. Conocen el campo en el que están en las redes sociales. Los niños desde muy pequeñitos ya saben usar esos iPads. Yo me quedo asustada, niños de 4 años y saben utilizarles, saben apagarles, saben, wow, eso es increíble. Conocen mucho, pero todavía no saben nada. Estamos frente a una generación que necesita el consejo y el poder de Dios. Porque el consejo, dice Proverbios 15:22, que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Se lo voy a volver a leer. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. El pensamiento se frustra cuando no hay un consejo. Hay frustración donde no hay consejo. Pero dice que en la multitud de los consejeros se afirma ¿el qué? El pensamiento. Muchas de las frustraciones internas que usted y yo tenemos solamente necesita un consejo sabio de alguien y salimos de la duda. Y se afirman nuestros pensamientos. La gente frustrada, la gente ansiosa, la gente deprimida está como está porque los pensamientos lo tienen encerrado.
en situaciones que con un consejo sabio saldrían libres. Están aquí, pero a veces no nos gusta el consejo. Preferimos información que consejo. Y ya le voy a dar la diferencia. Información es un conjunto de información organizada de datos, de cosas. Información son datos. Información es informarse de esto y de lo otro, pero no es un consejo. No es lo mismo la información al consejo. ¿Están aquí? ¿Me están entendiendo? La información solo es conocimiento, pero no es algo que podamos aplicar para nuestra vida. No transmite un mensaje. El consejo transmite un mensaje. La información no. Tú te informas, pero no transmite nada a ti. Hay gente que le gusta recibir información, pero no consejo, porque el consejo te va a transmitir un mensaje. Y muchas veces ese mensaje va a ser un mensaje de corrección, va a ser un mensaje de confrontación, va a ser un mensaje de guianza, va a ser un mensaje de detención. Y muchas veces no nos gusta. Hay muchas personas que dicen: voy a ir a que me den un consejo, una orientación. Pero en realidad, como consejera profesional, le puedo decir que muchas veces vienen personas a mí a pedir consejo, pero en realidad no están buscando consejo. Están buscando que yo afirme lo que ellos ya decidieron hacer. Vienen a ti a decirte lo que van a hacer y quieren tu afirmación, tu aprobación, para decirles: sí, está bien, hazlo. Ese no es un consejo. Tú estás buscando a alguien que te apruebe lo que ya decidiste, porque estás lleno de información, pero no del consejo. El consejo te va a direccionar, el consejo te va a retar, el consejo te va a desafiar, el consejo te va a sacar fuera del área de confort. ¿Están aquí, iglesia? El consejo nos va a dar orientación. El consejo nos va a asesorar. El consejo va a brindar una perspectiva útil para nuestra vida. Pero estamos hablando del consejo que viene del Espíritu de Dios, porque hay consejos buenos y hay consejos malos. ¿Están aquí? Porque hay muchos que aconsejan y transmiten perdición, transmiten confusión, transmiten aprobación para que sigas en las cosas malas, pero no te transmiten: debo de cambiar. Pero el consejo de Dios busca transformar lo que está torcido dentro de nosotros. Algunos solo buscan esa aprobación, pero Dios hoy nos está retando a que busquemos el consejo divino. Necesitamos entender la perspectiva de Dios y no nuestra perspectiva, ni la perspectiva de los demás. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay muchos pensamientos en el corazón, muchas cosas, pero el consejo de Dios es el que te va a dar establecimiento, es el que te va a dar dirección, el consejo de Dios. Nosotros necesitamos el consejo y el poder de Dios. Y me gusta que esta escritura en Isaías utiliza el consejo y el poder unidos. Así como hablábamos la semana pasada que necesitamos inteligencia, pero con sabiduría, y sabiduría con inteligencia. De la igual manera, el consejo y el poder deben de ir unidos. Porque imagínense que el poder no es tanto el poder de echar fuera demonios, de orar por la gente. Eso no es poder. Poder es influencia. Poder es todo lo que tú hablas. La Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces el poder está en nuestra
boca. ¿Qué está hablando tu boca? ¿Qué está declarando tu boca? Porque el consejo y el poder deben de ir mano a mano. No podemos tener el consejo de Dios sin tener una boca de Dios. Una boca que hable la palabra de Dios. Una boca que hable lo que Dios quiere que hablemos. Ay, es que tú no sirves. Ay, es que solo portándote mal pasas. Ay, es que eres un inútil, eres un tonto. Esas son palabras de muerte, palabras que matan, palabras de asesinato. Si hablamos de los homicidas, no solamente es aquel que mata con una arma blanca o negra o morada o lo que sea. Es también aquel que no sabe utilizar su boca. Padres de familia, necesitamos hablar a nuestros hijos vida. Necesitamos hablar a nuestros hijos esperanza. Necesitamos decirle, tú lo puedes. Necesitamos decirle, no te preocupes, tú no estás solo, no te preocupes, Dios te va a ayudar en esta tarea, Dios te va a dar la fuerza. Necesitamos hablar vida a nuestros hijos, porque el poder está en nuestra boca. Dígale al que está a su lado, ten cuidado cómo me estás hablando, porque tu boca está influenciando mi vida. Tu boca influencia mi manera de pensar y mi manera de vivir. Tu boca está impactando no solamente mi mente, pero está impactando mi espíritu. Y el espíritu, que es el que se puede conectar con Dios, a veces no se conecta porque mi alma, mis emociones están desconectadas de la realidad de Dios. Porque el domingo escucho un mensaje que Dios me dice que me ama, que Dios me dice que Él está conmigo, pero durante la semana escucho palabras que me hieren, palabras que me dicen que tú no sirves. Esa comida está fea. Lo que tú hiciste me cae mal, me saca de quicio, me desesperas. Esas son palabras que están matando a su esposa, a su esposo, a su hijo, a su hija. Y lo está matando a usted, porque las palabras van hacia afuera y también hacia adentro. Lo que usted declara para otros, se lo está declarando usted. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos lo que hay en el corazón. ¿Cómo me dices que me amas, pero me dices malas palabras? ¿Cómo me dices que me amas y me tratas como que no fuese yo un ser humano? ¿Están aquí, iglesia? ¿Están callados hoy? El poder está en nuestra boca. Hay poder en nosotros. Imagínese que Dios hubiese hecho la creación y le hubiera dicho a la creación, voy a hacerte creación, voy a hacer estos árboles, pero tú no me sirves para nada. Qué contradicción. El que la sabiduría de Dios haya hecho una creación para decirle tú no sirves. El que Dios haya hecho al hombre y a la mujer y decirle te pongo en el huerto, pero tú no me sirves para nada. De su boca salió fructificación y multiplicación. De la boca de Dios salió para el hombre poder. Poder para crear, poder para multiplicarse, poder para ser fructíficos, o sea, para dar un buen fruto a la tierra. Tú y yo somos útiles. Tu esposa es útil, tu esposo es útil, tus hijos son útiles. ¿Están aquí, amados? El poder en lo que hablamos. El espíritu de poder, de amor, de dominio propio también nos quita la timidez. Ya le dije que el poder no solo es orar por la gente y que se sanen y que reciban y que ¡ay, qué poder, qué mujer, qué hombre tan poderoso! No, el poder está en el dominio propio.
El poder está en el amor. El poder está en no ser tímidos, porque la timidez no viene de Dios. Una persona tímida necesita el poder de Dios en su vida, porque la timidez o el temor lo que hace es ponerte en una botella encerrado donde no puedes respirar, porque tú no fuiste creado para estar embotellado. Y le estoy hablando a los tímidos en este día. Y en el nombre de Jesús declaramos que el poder se va a activar en ti para que seas valiente y esforzado, porque Dios te ha creado para que puedas hacer cosas que ni tú te imaginas. Hay poder en ti. Dile al que está a tu lado: wow, qué poderoso te ves hoy. Wow, se te fue la timidez. Se te fue ese temor. Se te fue eso. Aleluya. Y hágale así. Hoy me suelto de todo eso. El consejo y el poder divino lo necesitamos para nuestra salvación. Cuando miramos a Nehemías, que hemos hablado de Nehemías bastante, observamos que el consejo divino de Dios se movía en él. ¿Cómo? ¿Cómo se movía en él? Leemos en capítulo 1 de Nehemías cómo el consejo de Dios a través de la oración vino sobre Nehemías. Para que usted y yo podamos ser guiados en el consejo y el poder divino, necesitamos la oración. Solo la oración, la relación con Dios nos va a llevar a obtener el poder y el consejo. El consejo viene de Dios. Usted y yo necesitamos buscar a Dios en oración por consejo. No le ore al Señor ya con la información. No le diga a Dios lo que usted quiere que Él haga. Bueno, Señor, mira, te pido un trabajo así, asá, 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 asá. Amén. Y no escuchó lo que Dios tiene para usted. Porque ¿qué tal si Dios tiene algo mejor para ti? ¿Qué tal si Dios tiene otra vía y tú estás utilizando la vía más fácil? Porque lo más fácil es agarrar lo que está a la vista. Escucha, iglesia. Necesitamos el consejo divino de Dios. Y solamente a través de la oración transparente vamos a poder recibir el consejo y el poder. Porque hay poder en la decisión que tú tomes. El poder influencia y tu decisión va a influenciar a tu familia, ya sea para bien o para mal. Hombres, varones, yo sé que ustedes son proveedores por naturaleza. Dios los ha hecho proveedores. Quieren proveer para su casa. Quieren traer y darles todo lo que sus esposas, sus hijos necesitan. Pero déjeme decirle que si usted no se deja aconsejar por Dios y no usa el poder de su influencia para bien, usted estará llevando a su familia por un lugar equivocado. Necesita tener oración con Dios para influenciar correctamente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo anda tu comunión con Dios? El poder y el consejo divino no solamente nos va a llevar a que nosotros tomemos decisiones correctas a través de la oración, pero nos va a llevar a vivir una vida en obediencia a Dios. El consejo y el poder te mantiene enfocado al propósito, te mantiene enfocado en el plan y el destino que Dios ha preparado para ti. Mire, todos tenemos un destino eterno, la salvación, ir a la vida eterna. Pero hay un propósito específico para cada uno de nosotros. Y solamente lo vamos a descubrir en relación con Dios y siguiendo su consejo divino. Todos necesitamos el consejo de Dios. Todos necesitamos el poder.
Cuando vemos a Nehemías, él se enfrentó a muchos enemigos, enemigos que venían a él aún con consejos. ¿Recuerdan cuando estudiábamos uno de los enemigos, cómo los enemigos vinieron a aconsejarlo, a decirle: deja la labor y ve y reúnete con Sanbalat y Tobías, reúnete porque ellos quieren hacer las paces contigo? Parecía un consejo bueno, pero no lo era. Cuando tú conoces el propósito de Dios en tu vida, tú no te vas a dejar llevar por consejos que aparentemente son buenos, pero no lo son para tu vida. ¿Están aquí? Por eso la sabiduría, el entendimiento es esencial en nuestra vida, pero también necesitamos el consejo divino de Dios. Nehemías, que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque vivía en comunión con Dios, vemos que Nehemías buscaba siempre agradar a Dios y buscó a Dios en oración para ver si el consejo que le estaban dando venía de Dios. Nehemías pudo haber hecho lo que los enemigos le estaban diciendo, pero él sabía que obedecer a Dios era mucho más poderoso que quedar bien con los demás. Muchas veces vas a ser menospreciado por obedecer el consejo de Dios. Muchas veces vas a ser malinterpretado por obedecer el consejo de Dios. Muchas veces te van a juzgar, muchas veces te van a señalar y muchas veces tendrás que caminar solo o sola por seguir el consejo de Dios. Pero el no obedecer te va a llevar a riesgos de desviarte, de deslizarte y de caerte. Oiga, el no seguir el consejo de Dios, vas a llevar un riesgo a desviarte del propósito, a deslizarte y a caerte. También, si no obedecemos al consejo de Dios, esto nos puede llevar a correr el riesgo de tener muchas consecuencias trágicas en nuestra vida. El consejo a tiempo te puede salvar, pero ya después que has tomado una decisión, es difícil volver a ser alineado. Las consecuencias pueden ser muy grandes. Las consecuencias a un matrimonio, las consecuencias a una relación, las consecuencias a una mudanza, las consecuencias a algo que no está dentro del plan de Dios, te puede desviar del propósito de Dios. ¿Están aquí, iglesia? Pero el consejo a tiempo te puede salvar. Hay consejos de prevención, porque Dios habla antes y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Hay consejos que son para tú, quizá para algo presente, pero hay consejos que te van a ayudar más adelante. En estos días yo estaba hablando con alguien, yo tenía una reunión pendiente con unas personas ejecutivas y cuando le comenté a una de personas cercanas a mí, que yo sé que es una mujer de Dios, que Dios la usa mucho en sabiduría, y yo le decía que iba para esa reunión, recuerdo que ella me dijo algo y me dijo: cuando usted vaya a esa reunión, siento en mi espíritu decirle que asegúrese que lo escucha todo y no diga nada. Y yo dije: oh my God, that's hard for me, right? Es duro para mí a veces quedarme callada en una reunión, especialmente cuando me están llamando a la reunión. Y yo lo tomé el consejo, dije: gracias, bueno, Señor, está bien, amén, gloria a Dios. En esta semana que estaba en la reunión, comenzaron, era un grupo grande y comenzaron algunos a hablar, a decir lo que opinaban de cierta situación que se estaba tratando. Y estaba yo a punto de decir algo y vino el consejo: quédate callada, no digas nada. Y me quedé callada, no dije nada. Y lo dejé así, y en ese momento dije: oh my God, tal vez hubiera dicho algo. Pero resonaba otra vez el consejo. Se terminó la reunión y al final
alguien se me acercó, uno de los ejecutivos se me acercó y me comentó algo. Y fue en ese momento que el Espíritu me dice, di lo que tienes que, lo que ibas a decirlo en la reunión, díselo a él. Y hice eso. Y la persona lo recibió y me dijo, wow, eso era lo que necesitaba yo. Y cuando salí de ahí yo dije, wow, Señor, un consejo a tiempo puede salvar la dirección de cómo iba a surgir toda la conversación. Porque lo que Dios había puesto para que yo hablara era para esa persona, no para toda la reunión. ¿Están aquí, iglesia? Y dije yo, wow, Señor, gracias. Porque hay momentos que Dios manda personas específicas que a veces tú ni siquiera te das cuenta que Dios te está hablando, pero un consejo a tiempo te puede salvar de situaciones difíciles y comprometedoras. Necesitamos consejo y poder en nuestra vida. Matrimonios, necesitamos consejo y poder. Padres, necesitamos consejo y poder. Y para poder obtener el consejo y el poder, debemos de caminar y practicar la comunión con Dios. Debemos de caminar y practicar el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Pero también necesitamos buscar el consejo bíblico con personas sabias, de confianza, que tengan experiencia en esas áreas. Usted vaya a personas que le van a ayudar en el área que usted necesita. Mire, es como el médico, ¿verdad? Usted va al médico general y al médico general usted le dice todo lo que le pasa, pero como él es un médico general, él le da un consejo general. Pero si usted tiene algo específico, el doctor lo manda a un especialista. El especialista se va a dedicar para mirar su caso y para estudiar sus síntomas y para estudiarlo a usted en lo que usted necesita. De igual manera en el espíritu, los consejos pueden ser algo general, ¿verdad? General, como aquí en la iglesia predicamos y estamos predicando general. Pero hay situaciones específicas que hay que ver a los especialistas específicos. Si usted necesita un consejo en una área específica, usted debe de ir a esas personas específicas. Y Dios nos ha capacitado con personas, nos ha regalado personas que tienen consejo en sus labios, que son personas sabias, entendidas, que saben oír y escuchar a Dios, que le van a dar un consejo divino. No lo que piensan, pero lo que viene de Dios. Y una vez más, si usted va a venir a un consejo, a pedir un consejo, recuerde que no es a que le den información, sino a que le transmitan un mensaje que lo haga cambiar. Porque el consejo te transforma, el consejo te cambia, el consejo torna de dirección tu camino. Seamos personas que aprendemos a oír y a escuchar. Hay gente que dice, no, es que solo oyen, solo hay que oír, no hay que escuchar, o solo hay que escuchar y no oír. Hay que hacer los dos. Hay que saber oír, pero también hay que saber escuchar. El oír es solo saber las palabras, estoy oyendo las palabras, ¿verdad? Oigo las palabras, pero el escuchar es cuando yo presto atención. Cuando escuchamos, las palabras empiezan a crear escenarios en nuestra mente. Las palabras empiezan a crear soluciones en nosotros. Hay personas que uno no ha terminado el consejo y ya lo escucharon, lo entendieron, lo visualizaron y dicen, wow, no lo había visto así. Y lo entendieron. Eso es lo que usted y yo necesitamos, no solo oírlas, pero también escucharlas. Necesitamos también perseverar en la palabra de Dios, en su palabra sabia, porque de Él viene el consejo y el poder.
Solamente cuando perseveramos en su palabra y tenemos fe en Él, Él va a tomar el control de nuestra vida. Recuerde que Dios es un Dios que respeta nuestras decisiones, porque nos ha dado libre albedrío. Y hay cosas que Él te da la libertad de escoger. Pero cuando permanecemos en su palabra y en el temor a Jehová, Dios va a abrir caminos donde nadie los puede abrir, solamente Él. No esté peleando en contra de Dios como Job. Llegó un momento que Job también estaba peleando en contra de Dios. Pero usted y yo necesitamos permanecer en su palabra sabia. Y lo último que necesitamos es mantener una actitud humilde y entregada a Dios para adquirir el consejo y el poder. En ti está el poder para la elección de tus decisiones. En ti está el poder para decidir hacia qué camino va tu familia. En ti está el poder en decidir en qué dirección se va a dirigir tus hijos. En ti está el poder de tus decisiones. Y ahora te pregunto, ¿cómo estás tomando esas decisiones? ¿Con información o con consejo? ¿Has buscado consejo para las decisiones que vas a tomar? Porque un consejo a tiempo te puede salvar. Un consejo a tiempo puede cambiar el rumbo de tu vida. Porque en ti hay poder. Y el poder es para hacer el bien o para hacer el mal. Solo hay dos caminos: el bien o el mal. ¿Cómo estás ejerciendo el poder que está en ti? ¿Cómo estás ejerciendo la influencia que está en ti? Este mensaje es un mensaje de advertencia para alguien. Porque Dios te está diciendo cómo estás usando el poder en tu vida. ¿Cómo estás influenciando a tus hijos? ¿Cómo estás influenciando a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo estás influenciando en tu trabajo? ¿Qué influencia le estás dando? Porque tienes el poder. El poder está en ti para hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Cómo estás usando el poder? ¿Cómo usas ese poder que está en tus manos? ¿Lo haces para bien o lo haces para mal? Dios nos está llamando, amada iglesia, a regresar a Él, al consejo divino, al poder divino. No vamos a mirar la mano de Dios obrando en nuestra vida si caminamos en desobediencia a Él. No vamos a lograr alcanzar el propósito de Dios a nuestra vida si no caminamos con la actitud de humildad y de entrega a Él. Más entrega, pastora, pero ¿cuánto más? Mucho más, hermanos. Yo quisiera darles otro mensaje, pero no lo hay. Yo quisiera decirles, Dios te va a bendecir y toma todo el dinero, las finanzas, y Él te va a abrir puertas. Y Él. No, hermanos. Te estoy dando perlas que te van a ayudar en todas las decisiones que vas a tomar. Porque el dinero no te va a salvar. Yo podría decirte, aquí están $1,000,000, pero eso no te va a salvar. Tú y yo necesitamos caminar con consejo y con poder. ¿Cómo estás influenciando? ¿Cómo estás dirigiendo tu familia? El consejo y el poder solo puede venir de Dios. El mundo ofrece poder, pero el poder del mundo es condicionado. El poder del mundo está distorsionado. El poder del mundo está limitado, pero el poder de Dios es infinito. Su poder en nosotros puede hacer que muchas cosas en nuestra vida cambien. Quizá usted vino en esta mañana pidiéndole a Dios por un cambio en su vida, en su matrimonio. Quizá usted está cansado de la vida que ha vivido. Y Dios hoy le está dando un consejo. Y el consejo es: busque a Dios.
busque a Dios, busque su poder, busque la influencia de Dios para su vida, para su familia. Nadie va a poder cambiar a ese esposo, a esa esposa, si no es el poder de Dios. Pero recuerde que al primero que Dios empieza a cambiar es a uno. Dios tiene que comenzar con aquel que está dispuesto a ser cambiado y transformado. Usted puede pedir toda la vida por su esposo, por su esposa, por sus hijos, que sean transformados, pero si usted no cambia su actitud hacia ellos, nada va a cambiar. Porque queremos que la otra persona cambie, pero estamos dispuestos nosotros a rendirnos a Dios y a mantener una actitud de humildad delante de Dios. Estamos dispuestos a recibir ese consejo de Dios. Estamos dispuestos a correr a Dios por consejo de cómo podemos nosotros vivir una vida que le agrade a Él, porque el consejo y el poder solo viene de Dios. A través de la escritura podemos ver hombres y mujeres que corrieron al consejo de Dios. Hombres y mujeres que hicieron lo que Dios les dijo. Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de allí a la tierra que te voy a mostrar. Le dio una orden, un consejo sabio. Más que una orden, era un consejo: sal de allí, de tu tierra, de tu parentela, al lugar que te voy a mostrar. Y ese consejo lo llevó a adquirir poder, a influenciar a toda una nación. Hasta el día de hoy podemos hablar del hombre de la fe, Abraham. Usted y yo, cuando recibimos el consejo de Dios, nos abre la puerta para influenciar a otros, para llevar a otros al plan divino de Dios. Y voy concluyendo con esto. Cuando nosotros integramos todo lo que le acabo de mencionar a nuestra vida, caminar en obediencia, caminar en su palabra, caminar y mantenernos humildes y mantenernos con esa entrega a Dios. Cuando usted y yo nos mantenemos con esa actitud en nuestra vida, debe de tener usted seguro que el poder y el consejo se van a manifestar en su vida. Y entonces usted y yo vamos a tener un viaje espiritual hermoso. Mucha gente dice: hoy es que los caminos del Señor hay tantas reglas, tanta cosa, es tan difícil. No es difícil. Cuando seguimos el camino de Dios, cuando seguimos el consejo de Dios, no es difícil. Más bien trae satisfacción a nuestra vida. Nosotros los cristianos debemos de ser la gente más felices de esta tierra, porque tenemos acceso al poder, tenemos acceso a la gracia y al consejo de Dios, pero hay que caminar en ese consejo, hay que caminar en esa instrucción de Dios, porque en Él está el consejo, en Él está la inteligencia, en Él está el poder, en Él está el conocimiento. Usted podrá conocer mucho del campo a donde usted ejerce, y está bien, porque la preparación es importante, pero más que el campo a donde usted está ejerciendo, yo le reto en este día y que en esta semana usted sea confrontado a seguir el consejo de la palabra de Dios más que el campo a donde usted está ejerciendo. Porque aún su campo puede terminar, su trabajo se puede terminar. Porque ¿sabía usted que hay temporadas para todo? Y hay temporadas que se cierran, hay ciclos que se cierran. No siempre usted va a estar en el trabajo donde está. De hecho, hay algunos que ya están pensando en su retiro porque no piensan retirarse en el trabajo que están ejerciendo. Hay otros planes.
déjeme decirle que Dios tiene mejores planes para usted. Busque el consejo de Dios. Busque la dirección de Dios. Y eso nos va a salvar de cualquier dificultad que podamos enfrentar en la vida. Póngase de pie. El consejo y el poder solo vienen de Dios, de nuestra comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, tenemos acceso a Dios. Tenemos acceso a ese poder y a ese consejo. Pero necesitamos comunión. Quiero decirle que no existen atajos en Dios. No existen atajos para poder adquirir el consejo y el poder. ¿Sabe lo que es un atajo, verdad? Un shortcut. No hay shortcuts. Los shortcuts del GPS no le va a ayudar a usted. Los atajos del GPS no le va a ayudar muchas veces a llegar al destino. Ese GPS se equivoca. A veces te va a llevar a un lugar sin salida, porque hay que seguirlo actualizando el GPS. ¿Verdad que sí? Hay que actualizarlo. El GPS de mi carro no está actualizado. Nunca lo uso por eso. Exacto. Me lleva bien lejos. En el Señor necesitamos estar actualizados con Dios. Actualizarnos en su palabra, porque no hay atajos. No hay atajos, no hay shortcuts. No es que hoy, Señor, yo vengo a ti y ya, colorín colorado, este cuento se acabó y todo va a salir bien en mi vida. No, esto es diariamente, hay que actualizarnos. Nos actualizamos en su presencia. Nos actualizamos a la medida que nos rendimos a Él. Nos actualizamos a la medida que perseveramos en Él. Estamos siendo actualizados a la medida que le entregamos nuestra vida, nuestra propia perspectiva a Dios. Entonces el consejo y el poder vendrá sobre nosotros. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Y si quizá usted vino en esta mañana y ha estado desconectado del poder de Dios, desconectado del consejo de Dios, quizá en esta mañana usted vino y ha estado rindiendo su vida a otras cosas que no es Dios. Dios en esta mañana te ha hablado y te ha dicho: ven a mí, ven a mi consejo, ven a mi poder, donde vas a poder encontrar lo que tu alma necesita. No necesitamos un mensaje más, necesitamos una convicción más en nuestro interior. No necesitamos una información más, necesitamos una relación con Dios. No necesitamos una perspectiva humana, necesitamos la perspectiva del cielo. Hoy más que nunca, padres, hijos, esposos, esposas, necesitamos el consejo de Dios. Hoy más que nunca necesitamos el poder influenciar a nuestros hijos antes que el mundo los influencia a ellos. ¿Cómo está tu influencia con tus hijos? ¿Cómo está tu influencia en tu casa? ¿Cómo está tu influencia? Ahí donde tú estás, órale al Señor y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he puesto, Señor, mi propio conocimiento. Perdóname porque no te he puesto a ti, Señor, como la fuente del poder y la fuente del consejo. Perdóname porque he dejado, Señor, que otras cosas influencien mi vida y no tu palabra. Perdóname, Señor. Y esto es para toda la iglesia. Necesitamos el perdón de Dios, porque a veces hemos sido necios en nuestra propia necedad, en nuestro propio conocimiento.
¿Cuántas decisiones hemos tomado sin el consejo de Dios? ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin buscar un consejo sabio para nuestra vida? Necesitamos pedir perdón a Dios. Iglesia, pídele perdón al Señor por haber tomado decisiones en tu propio conocimiento. Esposo, necesitas pedir perdón a Dios por dirigir a tu familia hacia un lugar de perdición y no de edificación. Esposo, ¿cuándo vas a llegar a entender que necesitas el consejo divino para llevar a tu familia a un lugar de paz, a un lugar de propósito de Dios? Esposa, pídele perdón a Dios en esta mañana, porque a veces has sido necia en tomar decisiones sin consultar a Dios y también sin consultar a tu esposo. Esposa, Dios te está diciendo: busca un consejo sabio. No creas que las cosas se van a arreglar por sí solas. Hay cosas que necesitas el consejo de Dios a través de su palabra, pero también a través de personas que te puedan ayudar. No le busques atajos, no le busques desvíos, no busques la manera más corta de hacer las cosas, aunque cueste dar la vuelta. Ay, Señor. Aunque cueste, aunque el camino se mire muy largo, ese es el camino que debes de tomar. No hay atajos en Dios. El proceso muchas veces va a ser difícil. Nehemías lo miró al enfrentar a sus enemigos. Nehemías lo vio cuando todos querían que él parara de construir. Pero él sabía que el proceso, aunque fuese doloroso, pero lo tenía que concluir. Dile al Señor: perdóname por no tomar decisiones sabias, pero de ahora en adelante, Señor, buscaré tu consejo, buscaré tu poder, Señor, para mi vida. A todos aquellos que hoy han escuchado este mensaje, ahí en las redes sociales, oramos para que el consejo de Dios y el poder de Dios fluya en tu vida. Que su palabra te pueda dirigir hacia donde Dios te quiere dirigir. Y los que estamos aquí en casa,